Hola, buen día. Veo varios ya conectados. Hola Dolo, ¿cómo estás? Hola, Jaco, buen día. ¿Cómo va? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Buen día, Dalo. Sí, se escucha Hola, bien. buen día. Se escucha perfecto. Hola, buen día. hola a todos, gente, ¿cómo andan? Elu, Buenos Hernán, días. ¿cómo andan? Buen día. Buen día. En un ratito arrancamos. Falta Carla. Carlita. Manu. ¿Cómo andan? Un ratito arrancamos. Falta Carla. Ahí está. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? A todos, todas, todes. La Maru.
Falta Manu nomás, ¿no? Estoy acá. Ah, perdón. Bueno, Bien. ya estamos entonces. Buen día a todos, todas, todes, los que están presentes acá en el Zoom y también a las personas que nos están siguiendo por YouTube. Mi nombre es María Cristina Geninazzi, yo soy miembro de la Junta Comunal 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En nombre del bloque UCR Revolución les damos la bienvenida a este evento que tiene por finalidad la presentación de dos proyectos, uno presentado en la legislatura porteña y otro en la Cámara de Diputados, por Manuela Tuorte y Dolores Martínez respectivamente, ambos con el mismo sentido. Se está pidiendo la declaración de la Semana de la Educación Sexual Integral. Ayer, 4 de octubre, se cumplieron 14 años de la sanción de la ley, y este proyecto busca, a través de la creación de este efeméride, poder promover acciones conjuntas entre el sistema educativo, los movimientos feministas, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, y toda la comunidad en su conjunto para que la ESI pueda hacerse viral y tenga una implementación efectiva. Esta iniciativa surge de organizaciones de la sociedad civil y militantes universitarias de la Universidad de Buenos Aires, entre esas organizaciones la Federación Universitaria de Buenos Aires y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, y organizaciones barriales como Orgullosos Caballito y militantes de la Unión Cívica Radical. Como diría el sociólogo Peter Wagner, esta es un ejemplo de una ofensiva modernizadora desde abajo. Para que la educación sexual integral pueda hacerse efectiva y pueda aplicarse, necesita que toda la comunidad en su conjunto pida por la misma y que la conozca y que no haya ni tabús ni mitos alrededor de ella. Así que le quiero agradecer la presencia y el acompañamiento de todos, así que voy a mencionar a los presentes, en principio a nuestros oradores, la diputada Dolores Martínez y la legisladora Manuela Tuorte, que son las presentadoras del proyecto, y también a Emiliano Jacobiti, diputado nacional, Carla Carrizo, diputada nacional, y María Belén, presidenta de la Juventud Radical Nacional. También voy a citar al resto de las organizaciones presentes que nos están acompañando. Ana Dranikov, por Orgullos Escava, Laura Moses, directora del Observatorio de Género del Instituto Moisés Levenson, Hernán Rossi, presidente del Instituto Moisés Levenson, Naila Procopio, Red Nacional de Jóvenes por la Educación Sexual Integral, Mabel Bianco, de Fundación FAME, Lautaro Cruz, de Trans Argentines, Sabrina Papaterra, del programa Psico en Acción UBA de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Psicología, Guadalupe Sechetti, secretaria ejecutiva de FUBA, Bernardo El Oso Weber, presidente de la Federación Universitaria Argentina, Fernando Núñez de Agostino, secretario ejecutivo de FUBA, Sandra Vázquez, directora ejecutiva de Casa Fusa, Daniela Giacomaso, coordinadora de expansión comunitaria de Casa Fusa, Arturo Posali, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bárbara Bonelli, defensora adjunta del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consejero ejecutivo del Consejo de Juventudes, Juan Pablo Poli, Juliana Santa Rosa, Acción Respeto por una calle libre de acoso, Natalia Díaz Kruczewski, Asociación Interdisciplinaria de Salud Mental Perinatal, y Tomás Mestre, director de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora le dejo la palabra a nuestros expositores, yo tiro el orden y ustedes van hablando sin interrupción. Dolores Martínez, Manuela Tuorte, Emiliano Jacobiti, Carla Carrizo y María Belén por la Juventud Radical. Así que, sin más preámbulo, les dejo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Bueno, buenos días. Yo, no sé si soy yo la que tiene mala señal, ¿puede ser? Sí, no sé si me escuchan. Perfecto. Bien. Por la presentación y gracias a cada uno de los que están hoy presentes. Además quiero especialmente saludar a las diputadas y diputados que han apoyado este proyecto. La veo a Lidia, a Azcárate, sé que está Jime García por ahí también. Bueno, y a cada uno de diputados y diputadas del bloque radical y también de otros bloques de Juntos por el Cambio que nos han acompañado. Son más de 25 diputadas y diputados que se sumaron a esta iniciativa. Como bien dijo Maru, contarles muy brevemente cómo surgió el proyecto y qué es lo que estamos buscando y por qué lo estamos buscando. Este proyecto surge principalmente desde la iniciativa
No se escucha nada. Se cortó Dolo, ¿no? No se escucha, Dolo. No se escucha. Se le cortó. Estás muteada, desmuteate. Perdón, se cortó. Ahí sigo. Bueno, les comentaba cómo llegó este proyecto por las distintas organizaciones de la sociedad civil, por nuestros militantes radicales, por movimientos estudiantiles. Ellos nos comentaron de qué manera vienen trabajando desde el año 2018, principalmente desde la facultad, la experiencia que están llevando desde la Facultad de Psicología, desde un programa, de un taller formador de pares de ESI, desde Bienestar Estudiantil. En este proyecto se han incorporado, digamos, todo el trabajo que viene haciendo Fundación FEIM y sus talleristas, que está... Sí, mi amor, ahora voy, perdón. Y sus talleristas que vienen trabajando para formar, ¿no?, a distintas personas universitarias, y de esa manera de las carreras de psicología, de musicoterapia, de terapia ocupacional. De esta manera se fueron llevando distintos talleres a más de 1000 personas, talleres que son reflexivos sobre estereotipos de género, métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades infecciosas y prevención de violencia. Que vienen llevando adelante desde estos grupos talleristas, porque lo que se pudo observar básicamente es la limitación que tiene la educación sexual, justamente aquella necesidad de abordarla de una manera más integral, promoviendo espacios que sean continuos, sistemáticos, de enseñanza y aprendizaje en toda la comunidad educativa. Los chicos nos comentaban que los jóvenes llegan a los talleres con críticas muy profundas respecto a los modos de abordaje y los contenidos que son ofrecidos en las escuelas. Y obviamente también de muchas personas que ni siquiera tienen acceso a estos espacios curriculares. A veces por falta de recursos, otras veces por la propia presión o los prejuicios, ¿no?, de presiones sociales o de movimientos que se manifiestan en contra de la ESI, ¿no? Entonces, estas experiencias que han tenido en escuelas secundarias nocturnas, en institutos de formación superior, muestran claramente las preocupaciones de los chicos, de las chicas, de los padres, de las madres que están preocupadas porque no tienen digamos, todas las herramientas o los conocimientos necesarios para poder conectar con sus hijos, justamente por dos motivos, principalmente por la falta de información, y segundo, por los mitos, ¿no?, que rodean a la ESI y que rodean específicamente a los contenidos de la ESI. Por eso, en ese sentido, nosotros pensamos que era muy importante que podamos trabajar a nivel nacional. En el caso nuestro, que estamos en la Ciudad de Buenos Aires, también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en este proyecto que busca justamente que se declare de la ESI. Queremos trabajarlo de la manera más transversal e integralmente posible para que esto pueda replicarse en todas las provincias, porque la realidad es que hace 14 años que se sancionó la ley, que ha habido un gran recorrido y un largo recorrido. En términos de la implementación efectiva de ESI, tenemos materiales, ha habido formación de docentes, de funcionarios, de funcionarias, mucho trabajo específicamente de los y las docentes, de organizaciones de la sociedad civil, de organismos del Estado que están involucrados. En términos sociales también la ESI ha irrumpido, ¿no?, en la escena educativa, con fuertes planteos, pero también sabemos que hay resistencia, ¿no?, con el tema de la educación sexual integral. Hoy, por ejemplo, hay 4 provincias que no adhieren a la ESI,
que no tienen ninguna reglamentación o algún programa asociado a la educación sexual integral que está diseñada a través de esta ley. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental que se revalide constantemente la ESI, porque es parte de la formación vinculada a los derechos humanos, ¿no? Vinculada a los derechos humanos, y tiene que ser garantizada en el sistema de enseñanza tanto público como privado. Por eso estamos impulsando este proyecto, creemos que es parte, la ESI es parte de un proyecto educativo, institucional, nacional, mucho más amplio, transversal, que tiene que llegar a las familias, a las comunidades, donde tienen que estar mucho más involucrados los gobiernos, las organizaciones barriales, las organizaciones civiles. Para nosotros es importante, creo, lo tomo, digamos, como una cuestión personal, como una cuestión personal y política, creo que No fuiste de vuelta, Dolo. Las contingencias de la virtualidad. Y cuando más lo necesitas se corta, ¿viste? Sí, obvio, Te totalmente. despierta tu hija en el medio como a mí, que la tuve que sacar a uno. No, todo. Siempre pasa igual. Empiezan a martillar en el edificio al lado. Lo bueno es que llegamos todos puntuales. Sí, por lo Eso sí. menos ahí se fue, Dolo. Ahí se fue. ¿Querés, Veo Manu, retomar o esperamos un segundito? También, sí, veo que se conectaron también Lorena Madsen y Mabel. Ahí Bianchi, saludo. colegial. Aprovecho dale. para saludar a algunos presentes que no había saludado, a Ramiro Fernández Arraf, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, a Lorena Madsen, diputada nacional, y a Lara Rosas, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología. Si me olvidé de alguno, les pido disculpas. Miembros de las juntas comunales, veo miembros de la Junta Comunal 11, miembros de la Junta Comunal 12. Y está Fede también, Worley. está también la diputada nacional Gabriela Lena. Ah, mil disculpas, no la vi. Bienvenida, buen día. ¿Quieren que Sí. Maru, Yo me querés volví, acá volví, Eso- pero perdón, justo la pésima conexión, así que Dale. yo por las dudas Estábamos le doy charlando. la palabra a Manu, perdonen, pero bueno, Dale. cosas de la vida virtual y que uno no puede controlar, así que le doy la palabra a Manu, cualquier cosa después complemento de algunas cuestiones de mitos que quería conversar con ustedes, pero Manu, dale adelante. Bueno, gracias Dolo, gracias Maru por la presentación, y como dijo Dolores, gracias también a Maru y a todos sus secuaces del comité por traernos la idea de este proyecto de ley que presentamos en Espejo, en la legislatura de la Ciudad y en Nación. Por supuesto que cuando lo hicimos desde la legislatura con el acompañamiento de todos los legisladores de nuestro bloque UCR Revolución, sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires está muchísimo más avanzada que el resto de los distritos del país. Esa es una de las características de la Ley de Educación Sexual Integral, lo mencionó Dolo antes, pero la gran diferencia que hay entre jurisdicciones, ¿no? Porque en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 99% de las escuelas, de acuerdo a los directivos, siempre de acuerdo a los directivos, dicen impartir contenidos de educación sexual integral. Y lo mismo cuando vemos los datos sobre embarazo no intencional en la adolescencia, que el otro día lo estábamos charlando con Belén, con María Belén, cuando hicimos la reunión preparatoria de esto, veíamos, yo repasé, de acuerdo a lo que charlamos con Belén, los datos de embarazo adolescente, y es lo mismo, lo que más vemos es la gran desigualdad entre provincias en la Argentina. Y la Ciudad de Buenos Aires, si bien siempre está mejor que el promedio, quizás es la provincia que tiene menor tasa de embarazo no intencional en la adolescencia, también tiene grandes desigualdades hacia el interior de la ciudad, ¿no? Entre el norte y el sur. Entonces, esto siempre es algo que debemos recalcar y por lo que debemos seguir trabajando, y esa es la idea de presentar el proyecto desde la legislatura también. Como dijo Dolores, y como siempre remarcan las organizaciones que se dedican a estos temas, por más de que esté la ley, falta mucho para garantizar el efectivo cumplimiento, y eso lo vemos en
en la ejecución presupuestaria del programa de educación sexual integral a nivel nacional en lo que va del año, por ejemplo, ¿no? Que salieron las cifras de ELA, de la organización del equipo latinoamericano de justicia y género. Yo quizás lo que quería remarcar era, más allá de los contenidos, de la importancia de la ESI para todo el tema del cuidado y de la salud sexual y reproductiva, es remarcar también que la ESI tiene contenidos que tienen que ver con la desigualdad de géneros, con los patrones culturales de género y sobre todo con la prevención del abuso sexual y del grooming. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de los chicos que pasaron por las salas de entrevistas especializadas de la GT, que es la Asesoría General Tutelar, donde van los chicos que son víctimas de abuso, el 70% reconoció que se había dado cuenta que había sido víctima de abuso a partir de escuchar las clases de educación sexual integral en la escuela. Entonces, me parece que es central desde múltiples motivos la educación sexual integral, lo sabemos todos, pero bueno, considerando que el abuso sexual contra niños y niñas es en el 80% de los casos, o de un familiar, o de un conocido de la familia, y digamos, los chicos que son víctimas de abuso lo naturalizan por venir de parte de un familiar o de un conocido, el contenido de educación sexual integral es central en este sentido. Y por otro lado, la prevención del abuso es uno de los temas que menos se da en la escuela, por una cuestión lógica que es la más difícil para dar para los docentes. La prevención del abuso y también el tema de los métodos anticonceptivos, que es otro de los temas centrales por los que tiene sentido hacer una semana de la ESI, así como hay una semana de la lactancia materna. Nos parecía, con Carla, con Dolores, con Jaco, con quienes presentamos este proyecto en la legislatura, que es necesario tener una semana para seguir poniéndolo en la agenda, para hacer presión contra los que quieren, digamos, que no se implemente la ESI. Sabemos que hay fuerzas bastante importantes en ese sentido, en sentido contrario. Entonces nos parecía que tenía sentido presentar esta semana, y sobre todo que se sumen las organizaciones, que se sumen los comuneros, los presidentes de comuna. Nos parece que así como la idea vino desde una comuna, también está bueno que nos sumemos todos a una semana en la que sigamos poniendo a la ESI como una necesidad, como una garantía de derechos humanos, pero también remarcar lo que todavía falta para que sea efectiva. Así que bueno, gracias Maru por traernos la idea y gracias a todos por sumarse hoy. Vamos a estar, como saben, después Maru imagino que vas a contar un poco la idea de la semana, lo que vamos a estar haciendo desde las redes. Buenísimo. Esperamos que todos se sumen para levantar la voz en esta semana. Gracias. Muchas gracias, Manu. Ahora sigue el diputado Emiliano Jacobiti. Gracias, Maru. Gracias a todos, primero por la invitación, después por el compromiso, porque me parece que es un tema sumamente interesante y que tenemos que hacer lo imposible para ponerlo en la agenda. Por eso me pareció muy bueno, independientemente de la sanción de la ley, me pareció muy bueno la idea de la semana. Como decían recién, tanto Carla, tanto Dolores como Manu, para nosotros es muy, pero muy importante poder lograr poner en agenda estos temas. Digo, no más allá de no quedarnos con la aprobación de una ley que por ahí en algunos lados se implementa, en otros no tanto, según el nivel de la educación, eso nos sigue trayendo diferencias. Pero me parece que tiene que ver con una iniciativa de poner en agenda algo que es una condición necesaria para la prevención y detección de problemas de este tipo de manera temprana. Por ahí yo tuve suerte de tener una clase de educación sexual cuando fui al secundario, pero no dejo de cruzarme con amigos, con personas con las que convivo, que no, y que parece mentira, y hay muchas cosas que no se saben, así como las que uno aprende permanentemente, y que pasa eso, que decía Manu recién, que uno no termina de darse cuenta que por ahí alguien, a veces sin intención, pero termina trayendo consecuencias la manera de funcionar que por ahí era común que veíamos, ¿no? Y creo que en eso todo lo que tenga que ver con fomentar la educación termina siendo una inversión a futuro, y la mejor inversión a futuro. Bueno, nosotros justo ahora estamos trabajando mucho en eso, en tratar de explicarle a la sociedad que tenemos que dejar de ver, digamos, la educación como un gasto, ¿no? Y a veces cuesta
a veces hay que machacar un poco más, pero me parece que este tipo de jornadas que nos permiten poner en la agenda de todos los días de la gente las diferencias que existen, lo que muchos creemos que es algo común y un derecho adquirido, en la mayoría de los casos no lo es, los canales para denunciar cada una de estas cosas que pasan. Me parece que nosotros, desde nuestro rol de militantes, no tenemos que quedarnos con la conformidad de proponer una ley, o en todo caso que la ley se apruebe, sino que tenemos que hacer lo posible para ponerla en la agenda de la sociedad, ¿no? Me parece que este es un tema que todavía con la mayoría de la sociedad, incluso en la ciudad de Buenos Aires, no tiene en claro la gravedad que tiene este tipo de violencia, ¿no? Que en muchos casos a veces ni siquiera la toman como tal, porque a veces suelen tomarlo como una cuestión normal, y me parece que a medida que uno le toca hablar con jóvenes, por ahí me toca tener una hija de 16 años, y te vas dando cuenta cuántas cosas vos veías como normales y qué mal te sentís por no haber dicho algo o no haber levantado la voz en el momento que por ahí alguien la estaba pasando mal, y que por ahí uno no se da cuenta porque era así, ¿no? A nosotros nos tocó criarnos con el chico con las orejas de burro en un lugar y era normal. Bueno, ahora sería catastrófico que alguien haga una cosa así. Me parece que a lo largo del tiempo estas cosas van pasando, y mientras más rápido pasan, son menos los chicos, sobre todo los adolescentes, que sufren, y que eso después tiene muy graves consecuencias. Por eso me parece que esta iniciativa está buena, la quería apoyar. Me puso muy contento cuando me habían convocado para el panel y poder estar, porque creo que tenemos que trabajarlo, que estén presentes tanto el OSO como rama de la Federación Universitaria Argentina. Me llena de orgullo también, porque ellos tienen un rol fundamental, porque son lugares desde donde la política puede llegarle a los jóvenes, pero sobre todo me consta que tienen el desafío de hacerlo con las problemáticas de los jóvenes, y no con una agenda meramente partidizada siempre. Por eso me parece bueno que estén. Me parece bueno que se sumen a esta iniciativa, que traten de difundirla todo lo posible, porque seguramente son muchísimos los que no nos damos cuenta y están sufriendo este tipo de problemas. ¿No? Me parece que así como hacemos esto, y seguramente en esta semana también va a quedar en la superficie, también tenemos que seguir trabajando para poder sancionar la ley del aborto, porque la verdad que la Argentina demostró que está dispuesta a poner en la agenda, o el oficialismo está dispuesto a poner en la agenda muchos temas que no tienen que ver con la urgencia y con la pandemia, muchos temas que dividen, muchos temas que generan movilizaciones, divisiones. Mientras tanto nosotros seguimos teniendo víctimas de ese flagelo, así que me parece que también vamos a tener que hacer lo mismo y tratar de antes que se nos termine el año, por lo menos volver a poner en la agenda ese tema, que está muy vinculado con pero que a veces, parece que o por comodidad o por no tocar ciertos intereses, es preferible pasarlo para segundo plano. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Este trabajo de la semana viene bien para eso. Me parece que tenemos que tomar todos la consigna de la educación como inversión a futuro. Yo soy un convencido de que, si bien la Argentina tiene problemas gigantescos y estructurales, la única condición necesaria en la cual tenemos que tener un consenso total es que de los problemas que tenemos vamos a salir con mayor educación, porque eso nos va a resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con el delito, con la corrupción, con tener mejores jueces, con tener mejores administradores del Estado, con entender por qué no tenemos que hacerla fácil, por qué no tenemos que apostar al atajo, por qué la grieta no es una forma de resolver los problemas, sino que es una forma de complicarlos. Y bueno, me parece que esta es una iniciativa más que apuesta a eso, así que la celebro, la milito, la voy a militar con ganas, cuente conmigo,
para hacerlo desde todos los lugares que haga falta. Y ahora me quedo a escuchar al resto, y si hace falta para cualquier pregunta, lo que quieran. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jaco. Ahora pasamos con Carla Carrizo, María Belén Pérez y unas palabras de El Oso. Bueno, muy brevemente, porque la verdad que se han dicho cosas muy interesantes. Felicito muchísimo esta idea compartida de empezar a trabajar en espejo en todos los distritos y también los diputados nacionales. Acá la veo a Lidia, también la veo a Mabel, un placer enorme. Siempre nos ha ayudado en todos estos temas. Lorena, bueno, todos los que participamos también en ese momento tan potente de la Argentina, donde se debatió la legalización del aborto, que fue en 2018. Así que celebro esta idea de presionar de abajo hacia arriba cuando las leyes no se cumplen. Pero 4 puntos que me parecen importantes. Hay un dato que, ¿por qué esto es necesario? Porque uno podría decir, bueno, ¿es necesario o es una aproximación o nos parece que...? No, hay evidencia de que es así. Los planes de aprender, digamos, que nos permiten, las pruebas de aprender que nos permiten saber cuánto los chicos saben de matemática, etcétera, etcétera, también nos dan información. Y el último reporte del 2017 de la región centro a nivel secundario dice que, cuando le preguntan a los chicos, ¿de qué cosas la escuela no habla y sienten que debería hablar? Y el 83% dice educación sexual. Es decir, no se habla de lo que se debería hablar a 11 años de sancionar la ley. Pero además, otra forma, este es el ranking, ¿no? Y el segundo tema de interés, de lo que piden, de que la escuela hable, diga, explique y no se habla, es violencia de género y otras formas de violencia. Después siguen cosas súper interesantes, como talleres de tecnología, elaboración de proyectos, es decir, hay un montón de cosas que en la escuela no se habla y los adolescentes y los jóvenes vienen diciendo que necesitan que se hable, pero liberan los temas de interés, el cuidado del cuerpo propio y el vínculo emocional sano con el otro. Entonces, no es solamente hablar de los preservativos y de cómo me cuido, es poder construir un vínculo emocionalmente sano con el otro. Y acá quiero decir que hay el segundo punto que me parece importante. Acá está Manuela Turte. Nosotros hace 2 meses salió un fallo fantástico de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un fallo fantástico que nos da la razón con una ley que fue votada por unanimidad en las 2 cámaras, una ley que votamos en 2018 al cierre del año, que transforma el delito de abuso sexual infantil en un delito de instancia pública. Es decir, ahora, no solamente que cualquiera, hoy era acción pública, es decir, cualquiera podía denunciar, pero en Argentina teníamos que ratificar la denuncia para que hubiera una investigación. El fallo de la Corte Interamericana de hace 2 meses, de un caso de un adolescente de Ecuador, dice que el Estado, en la escuela, porque esto ocurre en la escuela, no debe suponer que hay autonomía decisional en un adolescente, porque cuando hay una situación de acoso y de abuso, el adolescente no es que elige, la simetría de poder existe. Entonces el Estado está obligado a proteger, sobre todo en los ámbitos escolares. Eso es fantástico, porque también pasa que dentro del colectivo que defendemos, esta idea de cuidado emocional, de formas de violencia, empezamos a aprender también los mecanismos y perder prejuicios, digamos, ¿no? Una de las grandes cosas que conspira contra una salud emocional sana en las niñas y adolescentes es la idea de que en la adolescencia hay una voluntad electiva, nadie elige asimetría de poder para elegir. Un adolescente no es un adulto, y eso me parece un tema clave. Y tercero, decir que no estamos en el mismo lugar. Ahí le veo también a la diputada Roxana Reyes, que también está trabajando un montón con nosotros, pero nosotros en 2018, en ese año en que logramos sacar esa ley, también con Manuela Turte, José Ricardo, logramos avanzar en por qué no se da, por qué la educación sexual no llega, porque la ley está mal, y la veo a Lidia también ahí. Nosotros trabajamos muchísimo con Martín Lustó, con Teresita Villavicencio, con José Ricardo y Manuela, que era asesora en ese momento, para modificar 2 cuestiones claves de la ley. 2 cuestiones claves. El famoso artículo 5, no puede el Estado Nacional delegar en las instituciones el modo en que se da, porque quiere decir que es un cheque en blanco para que no se dé, y eso explica por qué el 80% de los chicos no habla de educación sexual en las escuelas. Y el segundo punto, los docentes tienen que estar formados. Para poder ser docente tenemos que incluir en los planes de formación el modo en que se enseña el vínculo con el sexo, los cuerpos, eso también tiene que estar, porque no es de cualquier modo. Entonces, quiero decir que eso fue un orden del día, casi lo votamos, está el dictamen, y la expectativa es que cuando el presidente, después el lunes 28, el presidente de la Nación dijo que va a enviar el proyecto, también mencionó ese dictamen, que estaba ahí, que tuvo un orden del día, que fue hecho por diputados radicales y de Evolución Radical,
y que no llegó al recinto porque no se quiso, no se pudo, no se eligió, pero esa orden del día perdió estado parlamentario, pero los proyectos están. Si no se modifica esa ley, es difícil que el Estado tenga un piso mínimo en todas las provincias. Así que una agenda muy interesante, creo que hay un trabajo muy profesional, digamos, y muy de abajo hacia arriba, para poder presionar en esto, modificar la ley, garantizar esos contenidos, y obviamente que todos los actores del proceso educativo, de todos los niveles, estén presentes en este esfuerzo de que los derechos les lleguen a los protagonistas. Así que celebro muchísimo la iniciativa. Muchas gracias, Carla. Ahora María Belén Pérez por la presidencia de la Juventud Radical Nacional, y después unas palabras de Loso Weber por la FUA. Bueno, buenos días a todos y a todas. Felicito la iniciativa, la acompaño. Yo soy de la provincia de Misiones, me parece que no es un dato menor, porque bueno, en el norte argentino es donde tenemos los datos más duros en lo que tiene que ver con embarazo en niñez y adolescencia, pero quería rescatar algo de lo que decía Carla. Primero, que hoy la educación sexual en los jóvenes y adolescentes es prácticamente autogestionada, digamos, y eso es lo que ellos manifiestan cuando dicen, en la escuela no nos lo dan. Bueno, los que pueden acceder a información lo hacen a través de organizaciones feministas o LGBTIQ, se autogestionan la educación sexual. Y lo mismo pasa en la formación docente, y eso era más que nada lo que yo venía a plantear, y Carla se me adelantó, digamos. Yo estudié una carrera de formación docente en una universidad nacional, no estamos hablando de instituciones privadas siquiera, y no tenemos. La educación sexual sigue siendo autogestión y voluntad del docente que quiere capacitarse para dar esta formación en las escuelas o en la universidad o en los terciarios. Entonces, me parece que la iniciativa también de la Semana de la ESI nos va a ayudar mucho a visualizar estas cosas que todavía faltan, más allá de la implementación en la escuela, que todos sabemos que no funciona, que todos sabemos que delegar tantas facultades hace que no se cumpla. Nosotros en la provincia de Misiones, por ejemplo, tenemos una reglamentación que crea un consejo asesor del que es parte el obispado. Entonces, obviamente, no tenemos educación sexual en la provincia, a pesar de tener una ley provincial que es muy buena. Me parece que esta iniciativa va a llevar a eso, a que podamos visibilizar las problemáticas que hay en cada provincia para la implementación, para la sanción de nuevas leyes, para la creación de mecanismos que garanticen el acceso a un derecho de niñas, niños, adolescentes, que hoy está siendo vulnerado, porque eso es una realidad. Y también que dejemos de enfocarnos en lo que tiene que ver solo con la anticoncepción, que es súper importante porque tenemos números muy preocupantes, pero las violencias y un montón de infancias y adolescencias trans que necesitan ser acompañadas hoy están siendo totalmente invisibilizadas porque no contamos con una aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral. Así que obviamente poner a disposición la Juventud Radical para acompañar la Semana de la ESI, esperemos tener la ley, pero si no, siempre de abajo hacia arriba, sabemos que lo vamos a conseguir, y obviamente que vayamos tomando nota de todo lo que pueda surgir en esta semana, que creo que son los jóvenes y los adolescentes los que tienen más para decir sobre lo que necesitan y sobre lo que nos falta hacer en toda la Argentina. Así que de nuevo, muchas gracias, quedo totalmente a disposición. Gracias, Belén. Oso. Ahí estamos. Bueno, primero buenos días a todos, agradecer la invitación, creo que estos espacios se enriquecen, y aparte a muchos de nosotros, las compañeras que están acá y algunas que no están, pero seguramente nos están mirando, fueron las que nos abrieron y nos mostraron también un montón de cuestiones que nosotros desconocíamos y que para nosotros hoy son realmente importantes, y hemos tomado dimensión de lo que significa. Recién Belén decía algo importante, digo, no es solamente la anticoncepción, digo, es la ESI como una herramienta para construir o para vivir en una sociedad mucho más libre, en una sociedad mucho más sana, digo, donde exista un respeto al otro, donde exista un reconocimiento del otro, que creo que es fundamental. Así que nada, de mi parte, por ahí ponerme a disposición desde la fuga, digo, pero también para aportar a movilizar, a visibilizar y a construir esta ley o esta idea, digo, que se tiene que construir de las bases, digo, que es una realidad que la tenemos que vivir todos. Los que somos por ahí del interior, en el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, nos tocó ir a escuelas, digo, donde ni cerca estaba la posibilidad de tener educación sexual integral, y sin dudas creo que es una herramienta que no se le puede escindir a nadie, es decir, todos tienen que tener la posibilidad de contar con eso, digo, de tener conocimiento realmente, no solo de su propio cuerpo, sino del respeto hacia los demás.
Así que nada, saludarlos en esta iniciativa, agradecer la invitación que creo que es importante para lo que se viene y nada, contar conmigo para lo que se pueda trabajar desde ese lado. Buenísimo, muchísimas gracias, Oso. Quisiera saludar a las diputadas Roxana Reyes y Jimena Latorre que se acaban de sumar. Y ahora una de las partes más importantes es darle la palabra a organizaciones de la sociedad civil que nos están acompañando. En principio le quisiera dar la palabra a Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación FAME. Mabel. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, pero además por ser parte de este proyecto, porque me parece que, espero que me escuchen bien, ¿no? ¿Sí? Me parece que, bueno, ustedes saben que nosotros desde FEIM tenemos una larga historia de reclamo de la educación sexual integral. Conseguimos tener la ley cuando inicialmente, yo voy a hacer un poco de historia porque siempre vieron la historia nos ayuda un poco a recordar cómo fue este tema. Cuando tuvimos la primera ley en el 2002 de salud sexual y reproductiva, ahí solamente teníamos la educación sexual en las escuelas públicas, y ese fue motivo de que muchas de las organizaciones feministas protestaban y decían es una mala ley, y bueno, tuvimos que hacerles comprender de que esto era una etapa y no iba a terminar allí, tal cual, a los 4 años tuvimos la ley nacional, pero es evidente que esa ley, bueno, no se está cumpliendo, tiene que tener algunas reformas que se han discutido y que hemos apoyado, pero que no terminan de plasmarse. Y por eso creo que es importante esta iniciativa, porque todos y todas y todes reconocen la necesidad de la educación sexual integral. Y eso pasó cuando discutimos el proyecto de ley de interrupción voluntaria. Pero llegado el momento de aplicarla, hay diferencias de criterio. ¿Qué es esa educación sexual integral? Y eso es lo que no podemos tener dudas. No podemos tener dudas de que o es realmente integral y apunta a la totalidad del proyecto y del programa curricular que aprobó el Consejo Federal de Educación, o no lo es. Y este es uno de los problemas. ¿Cómo decirles a ustedes que la parte más importante no es la parte biológica? Desde que nosotros, que empezamos hace muchos años a hacer talleres en las escuelas, los chicos nos decían, no nos vuelvan a repetir cómo es el ciclo biológico de la reproducción. Pero nos preguntaban, ¿qué es el orgasmo? Quiere decir que hay otras cosas que necesitan saber, y sobre todo aquí ya se dijo el tema que nosotros le damos muchísima importancia, que es el de construir los roles todavía estereotipados del ser hombre o mujer. Entonces, eso me parece que es clave. Ustedes saben que, bueno, también ya se dijo, el abuso sexual en la infancia es muy importante en el país, es mucho más frecuente de lo que hablamos. Con el aislamiento forzado ha aumentado este riesgo, y concretamente hay casos que están ahí dando vuelta y que son un problema, y que esto debe de ser tratado en la educación sexual integral. Pero también decirles que el nivel universitario ha hecho poco en implementarla, y por eso me encanta que esté el sector universitario y el sector de estudiantes y de representación estudiantil, porque necesitamos que también allí esté la educación sexual, por 2 motivos. Uno, para formación de los propios estudiantes, pero el otro es también para la aplicación futura, porque todos ellos en futuro van a tener que tener alguna voz y alguna participación en esto. Entonces es muy importante que ahí esté también y que ahí se dé. Y por último, para cerrar, que ahora tenemos que decir que con la educación virtual no se dio prioridad, no se habló directamente de la educación sexual y no se incorporó, salvo honrosas excepciones que hicimos en general las organizaciones de la sociedad civil. Esto creo que es un déficit de nuestro Ministerio de Educación Nacional y los provinciales, y que tenemos que reclamarlo porque es lo que nos están pidiendo, porque justamente con el aislamiento es donde más aparecieron los problemas de necesidad de información
para prevención y también para, bueno, denuncia, porque digámoslo, hay que denunciar los casos de abuso, pero también hay que denunciar las necesidades de lo que no se consigue todavía en los servicios. Así que bueno, lo veo muy bien y además estoy muy contenta de que se va a combinar, porque nosotros tenemos la semana de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia del 21 al 28 29 de septiembre y esta va a continuar. Así que va a ser potenciar lo que es nuestra campaña, que es una campaña que ya fue el 8º año y que esperamos poder seguir y que ustedes habrán recibido con el Puedo Decidir, y si no los invito a que vean la página del Puedo Decidir. Bueno, muchas gracias y vamos a luchar para que esto sea una ley y consigamos esta semana. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Ahora le vamos a pedir a Naila Procopio de la Red Nacional de Jóvenes por la ESI. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, aviso por las dudas que justo tuve la mala suerte de que llegaran los plomeros a mi casa, así que si escuchan ruido de taladro o martillo, es que están haciendo arreglos. Bueno, gracias por la iniciativa y por convocarnos desde la REDNAC. La REDNAC es una red nacional de distintas organizaciones de jóvenes que trabajamos por la ESI y por los derechos y la participación de adolescentes y jóvenes de distintas provincias del país. Activamos mucho y la REDNAC cumplió en diciembre del año pasado 20 años, y en estos 20 años hemos trabajado muchísimo por todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos en un principio fuertemente, y luego fuimos ampliando a todo lo que es los temas de la educación sexual integral. Retomo lo último que decía Mabel, porque en el periodo de cuarentena hicimos una encuesta nacional donde uno de los principales resultados fue la exigencia de la ESI, fue el reclamo de los estudiantes de toda la información que les faltaba, incluso en el contexto del COVID, de actualidad, de cuáles eran sus derechos en este contexto, y de cómo las falencias en parte de los estudiantes que ni siquiera acceden a la educación virtual, entre los que sí acceden, la falta de implementación de la ESI y todo lo que estaba repercutiendo eso en su vida cotidiana. Eso por un lado, y por otro lado, retomo, creo que María Belén lo había mencionado, y es algo que desde la REDNAC también mostramos mucho, que es el rol clave que han tenido los movimientos estudiantiles y los movimientos de juventudes en la implementación de la ESI. Digamos que a 14 años de la sanción de la ley, donde sabemos de la falla de la implementación y todo lo que falta, algo que ha hecho que la ESI se sostenga en agenda es los movimientos de juventudes reclamando y exigiendo que la ESI no se esté implementando, que por cuáles eran los motivos por los cuales necesitaban la educación sexual integral en las escuelas, y eso es algo que es a destacar, y también no solamente es a destacar a nivel de mencionarlo, sino que es a destacar a nivel de cómo pensamos estos proyectos, de cómo pensamos las medidas de implementación de la ESI, de cómo pensamos cuáles son las cosas que hacen falta y de qué manera es necesario que estas cosas se implementen. O sea, claramente es necesario que los adolescentes y jóvenes, los movimientos estudiantiles, puedan participar de las mesas en donde se piensan, en donde se diseñan estas políticas, y después en su implementación. Y otro punto que también creo que de todo lo que fueron diciendo, estoy súper de acuerdo con todo lo que fueron mencionando, pero también la ESI viene a traer como toda una formación desde la perspectiva de género, desde cómo formamos y construimos nuestra identidad, desde cómo armamos y construimos nuestros vínculos, y en todos esos ejes es central que la educación sexual integral pueda estar presente desde el nivel inicial, porque justamente es así como formamos vínculos mucho más igualitarios desde perspectiva de género, donde podemos realmente construir vínculos libres de violencia. Entonces creo que en ese sentido es importantísimo que la ESI pueda estar presente, se pueda implementar. Y también algo que las chiques marcan siempre mucho y que ustedes también fueron mencionando, tiene que ver con la formación docente, donde también muchos docentes dicen, bueno, quizás no tenemos capacitaciones, o las capacitaciones que están tienen pocos cupos y se agotan enseguida, porque también hay demanda de formación, no es que no la hay, pero también lo importante que es que esta formación sea obligatoria para todos los docentes, para que tengan las herramientas. Y otra cosa que es importante, y en este punto creo que también es central, que entendemos la ESI de manera integral, lo que significa no solamente que se dicte, como ya decían, la currícula de ESI, sino que la ESI pueda ser integral en la institución educativa entera, digamos, como práctica, como modo de construir las prácticas educativas desde otro lado. Y en ese punto también es importante que
se pueda formar en ESI a todos los agentes que forman parte de esa escuela, no solamente los docentes. Y ahí es como un punto mucho más ambicioso quizás, ¿no? De poder llegar a todas las personas que forman parte de la escuela y que desde diferentes lugares hacen a la educación sexual integral también. Y creo que en ese sentido, la semana de la ESI puede ser como la excusa para visibilizar un poco, bueno, cuáles son las situaciones que tenemos y también, bueno, las prácticas que los estudiantes entre pares han ido desarrollando, como todas las iniciativas que se han ido implementando, y poder pensar también en espacios de construcción conjuntas o en espacios también de intercambio entre las distintas jurisdicciones del país. Así que bueno, creo que va a ser una buena iniciativa también para poder construir desde otros lugares y todos juntos una educación sexual integral mucho más transversal y mucho más colaborativa. Muchísimas gracias, Naila. Ahora le vamos a dar la palabra a Daniela Giacomaso, que es coordinadora de Extensión Comunitaria de Casa Fusa. Bueno, gracias Maru, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación y por estos espacios tan necesarios para repensar en la mejora de políticas tendientes al acceso a una vida libre de violencias, de jóvenes, de adolescentes. Desde FUSA acompañamos la implementación de la educación sexual integral como uno de nuestros objetivos primordiales. Sabemos que hoy en día la ESI, como estuvieron diciendo todos en este espacio, no se implementa de manera homogénea, no se implementa como se debería, que hay muchas diferencias a lo largo de las jurisdicciones, que hay provincias que no están adhiriendo a la ley nacional, y que hay muchas resistencias también al respecto. Por eso celebramos estos espacios para pensar en cómo sensibilizar, concientizar y dar espacio a la importancia, ¿no? Siempre decimos que la mejor evidencia para defender la educación sexual integral son sus resultados. Sabemos que la educación sexual integral ayuda a prevenir embarazos no intencionales, sabemos que la educación sexual ayuda también a pensar en vínculos más saludables entre adolescentes y jóvenes, sabemos que la educación sexual integral ayuda también a la no discriminación, y en ese sentido reforzar la integralidad de la educación sexual. Reforzar todos sus ejes, reforzar que también la educación sexual integral debe tener una perspectiva de diversidad, reforzar también que la educación sexual integral tiene que trascender esa perspectiva biológica de pensar en los cuerpos, y reforzar que la integralidad también es un proceso sistemático en donde se tiene que implementar de manera transversal y no solamente en ciertos espacios o ciertas materias, como mencionaba Naila, pensada también en toda la institución educativa y todos los agentes educativos. En ese sentido también pensamos en la educación sexual integral como herramienta para el empoderamiento de jóvenes, y por eso también la pensamos y la situamos y remarcamos esta importancia desde ESI, desde FUSA, con la participación juvenil, ¿sí? Entonces necesitamos que jóvenes, adolescentes estén involucrados en la toma de decisiones al respecto de la educación sexual integral. Necesitamos visibilizar la importancia de que formen parte de poder contar sus intereses. Relevamos también que es sumamente enriquecedor contar con las experiencias y los abordajes, y que han sido los movimientos de jóvenes y de adolescentes los que han llevado la bandera en la defensa de la educación sexual integral en este último tiempo, sobre todo en el marco y a partir del marco del debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, durante el 2018, que surgió también como exigencia la implementación efectiva de la ESI. En ese sentido, remarcar también que es importante tomar conciencia frente a las resistencias de la visibilización, y en ese sentido nos parece sumamente importante este proyecto de poder pensar en una semana de la educación sexual integral, pero también reforzar que la educación sexual integral debería ser sistemática a lo largo de todo el año y de todo el ciclo lectivo. Entonces nos parece necesario también remarcarlo en esa instancia, poder situar la ESI en el marco de
bueno, visibilizar frente a las resistencias que estuvieron comentando, pero también saber que es un proceso sistemático que tiende a la construcción colectiva, que tiende a poder revisar de manera crítica algunos aspectos de nuestra sexualidad y de cómo se constituye la sexualidad en todas sus esferas, en todos sus ejes, como lo remarca, y también pensar en la revisión de esos lineamientos curriculares que se escribieron en el 2008, ¿sí? Hace muchos años ya de esos lineamientos. Fíjense que los lineamientos se escribieron y no teníamos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y en ese sentido poder revisar esos lineamientos curriculares para que tengan esa perspectiva de diversidad, reforzar también el acceso, y esto nos parece muy importante desde FUSA, la accesibilidad también para las personas con discapacidad en relación a los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, la perspectiva de interculturalidad, y bueno, son algunos reclamos que también son, como también mencionaban antes, poder reformar ese artículo 5 que muchas veces es un impedimento para la correcta implementación, ese artículo que dice de la ley que se debe ajustar al ideario institucional, y que muchas veces es una herramienta de algunas instituciones para no aplicar la ley. Entonces, bueno, nos parece muy importante visibilizar esto y apostar sobre todo a la participación efectiva de jóvenes y de adolescentes en ese proceso. Así que celebramos este espacio, estamos llevando adelante varios proyectos que tienen que ver con esto, que les invitamos a conocer. En ese sentido, el último de ESCONESI, que busca mapear iniciativas en todo el país que tengan que ver con la implementación de la educación sexual integral, obviamente de iniciativas de jóvenes, por ahí que salen por fuera del contexto educativo, porque en el contexto educativo no se aplica como se debería. Así que, bueno, esperamos poder acompañar este esfuerzo, acompañar y sumarnos a esta semana, y poder aunar entre todos el esfuerzo de construcción conjunta para la correcta implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniela. Ahora nos va a saludar Tomás Mestre, andás por ahí, presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, acá estamos, Maru. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La verdad que en primer lugar quiero felicitar a Manuela y a Dolores, y en nombre de ellas, bueno, también al bloque de evolución de la Unión Cívica Radical, por presentar esta iniciativa que no solo contempla lo que ya estuvieron mencionando recién en cuanto al abordaje de la erradicación de la violencia, de la planificación familiar, sino que también para nosotros como jóvenes es parte fundamental, es la piedra angular en la construcción de una ciudadanía mucho más justa y equitativa. Yo creo que a raíz de este tipo de iniciativas y poder garantizar la educación sexual integral para todos los jóvenes, niñas, niños y adolescentes de la ciudad, va a permitir que efectivamente tengamos una sociedad mucho más deconstruida y equitativa en cuanto a la forma en la que nos relacionamos y vivimos. Digo, yo no creo que la educación sexual sea solo con el objetivo de garantizar el acceso a derechos como en materia anticonceptiva o de planificación, sino también en la deconstrucción de distintos estereotipos que determinan o quieren determinar qué es lo femenino, qué es lo masculino, qué es para los hombres, qué es para las mujeres. Y yo creo que la educación sexual viene a terminar con esta mentira de que hay cosas que están garantizadas solo para las mujeres y hay cosas que son solo de hombres. Todo eso es parte de una construcción cultural que es importante que sigamos trabajando en pos de una ciudad y una sociedad mucho más igualitaria. Así que felicitaciones a ellos por la iniciativa y cuenten con el apoyo de toda la juventud radical de la ciudad y también del país, como lo dijo recién María Belén. Muchas gracias, Tomás. Antes de terminar, le quisiera agradecer también a todos los que participaron tanto en la redacción, presentación y organización del evento, a Lu Acevedo, a Bárbara Beltrán, a Violeta Musi y a Agustina Carmona, que elaboraron un montón para poder armar todo esto. Si alguna diputada o algún diputado quiere agregar algo más. Ahí vi que Sandra Vázquez levantó la mano, la directora de Casa FUSA. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nada, un segundito solo celebrar esto y acompañando lo que dijo la diputada Carla Carrizo en relación a la ley y a la reforma de la ley. Yo siempre pienso, desde hace tantos años que trabajamos en educación sexual integral, que ningún colegio podría del país funcionar si sus directivos decidieran no brindar contenidos de matemática o de geografía o de historia, pero sí pueden funcionar
sin la educación sexual integral. Entonces creo que además de la letra escrita en una ley, hay que hacer un fuerte monitoreo, porque es la única manera. Nuestro país siempre tuvo leyes de avanzada, pero la aplicación de las leyes es terrible. Entonces, si no hacemos un buen monitoreo de que esta ley se aplique, vamos a seguir en la misma porque llevamos muchos años. Y ahí, por suerte, la participación activa de los jóvenes y de las organizaciones de la sociedad civil, que para eso estamos, creo que juegan un rol importante. Nunca vi que un colegio se cerrara por no brindar esta materia. Y tampoco vi que ningún sanatorio se cerrara o alguna universidad se cerrara por no brindar de pronto a sus alumnos médicos, casi médicos, contenidos de, no sé, métodos anticonceptivos. Parece una locura, pero esto ocurre. ¿Por qué? Porque no hay un monitoreo de lo que está bien y lo que está mal y lo que no se hace. Así que bueno, celebro este puntapié inicial para seguir trabajando fuertemente en la ESI y que sea equitativo para todo el país. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los movimientos universitarios, muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil, legisladores, diputados presentes, y ahora los dejo para el cierre con la diputada Dolores Martínez, que les va a explicar lo que hay que hacer esta semana, que es muy importante para poder participar en el desafío ESI. Bueno, acá estoy, recuperada el Wi-Fi. Bueno, agradecerles, la verdad, los aportes de todos ustedes son fundamentales para este trabajo. Vuelvo a repetir, para nosotros, obviamente, por el trabajo legislativo es súper importante el apoyo de diputadas, diputados de nuestro bloque. Vamos a estar trabajando también para que sea transversal y que lo apoyen todos los bloques, porque esto es una política que creemos que es una política de Estado, que tiene que venir a complementar, y como dijo Sandra, de ninguna manera vamos a dejar de tener presente la necesidad de monitorear cómo se viene desarrollando la ley, sino más bien cómo este proyecto puede llegar a complementar, a ayudar, a profundizar, a ser más transversal. Eso es importante que tengamos todos claro, ¿no? En ese sentido, bueno, para visibilizar la idea, la propuesta, vamos a estar esta semana llevando adelante unos desafíos en redes sociales. Vamos a estar compartiendo con ustedes en todas las redes que podamos tener cada uno de nosotros alguna incidencia. Va a ser muy interesante que cada uno vaya desafiando al menos a 2 personas a que hablen por qué les parece importante la ESI. Legisladores, diputados, diputadas, funcionarios de gobierno, amigos, familiares, abuelos. La idea es que todos podamos hablar de cuestiones de cómo armar, por ejemplo, un campo de látex, cómo poner correctamente un preservativo, explicar cómo se conservan también los preservativos, contar qué es el cisgénero, qué es el transgénero, y por supuesto hablar también de cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual. Así que manos a la obra. Sabemos que es una tarea difícil porque estamos todos pasando por un momento muy delicado, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, y a veces es difícil en este contexto de pandemia salir de los problemas más acuciantes, como son los problemas económicos, la falta de trabajo. Pero bueno, creemos que vale la pena hacer este esfuerzo, este desafío, y esperamos el acompañamiento de todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Pido 1000 disculpas, la diputada Lidia Escarate primero no la saludé, así que la saludo, y había pedido la palabra y no la había visto. Bienvenida, Lidia, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les hablo desde lo más profundo de mi corazón reformista como universitaria. En Tucumán ni siquiera se acopló digamos, se cumple la ley nacional de la ESI. O sea, la legislatura jamás la incorporó, por lo tanto las escuelas en Tucumán no tienen educación sexual integral. Como provengo de la universidad, que tenemos además el programa PUESI, nosotros aprobamos a instancia de la antecesora de María Belén Paz, de Gisela Laquihuanaco Ferro, que en ese momento estaba
también en la FUA, aprobamos, y era del Consejo Superior Integrante, aprobamos la obligación de la enseñanza de las ESI en todas las escuelas y colegios experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea que, en realidad, acá lo que tenemos en Tucumán es un avance fuerte por el sector universitario, que proviene de la franja, evidentemente, y del reformismo, pero es una sociedad muy quedada, una sociedad que hubo que torcer el brazo para que recién se adhiera a la ley Micaela. Así que les digo que nos cuesta muy mucho el tema este, ¿no? Pero la suerte es que por lo menos las escuelas y colegios experimentales de la universidad, que son muchas, están en el programa, en los programas, están incorporados todos los conceptos de la ESI. Así que bueno, solamente como para dar una información de lo difícil que cuesta, casualmente cuanto más pobre es una provincia, más la oposición. Muchísimas gracias, Lidia, y muchísimas gracias a todos, todas, todes por haber participado. Desde la militancia y las personas que participamos, estamos muy contentes y agradecidos a los legisladores y diputados que tomaron en cuenta esta iniciativa, y les invitamos a participar en el desafío. Va a haber 2 modelos de desafío, uno en el que es subir una foto en blanco y negro pidiendo semana ESI ya, y para los que quieran armar algo un poco más elaborado, pueden derribar un mito sobre la educación sexual integral, contar algún contenido de la ESI. En general las personas creen que educación sexual integral es solamente prevención de ITS y de embarazo no intencional, y también incluye perspectiva de género, incluye identidad de género, incluye prevención de violencias, así que les invitamos a todos a sumarse. Muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo. Buen día, buena semana.